Perfecto. Bueno, tengan muy buenas noches todos. Vamos ahí incorporando a las personas que se van conectando con el tiempo. Bueno, primero que todo, un abrazo. Gracias, Alberto, Aurelio, Roberto, por estar esta noche con nosotros. Gracias al arquitecto Víctor Montero. Eh, Hoy vamos a hacer la parte 3 de una serie de charlas que Víctor nos ha venido dando sobre el diseño biofílico, Víctor, si no me equivoco. Correcto. Ujú. Eh, bueno, las dos anteriores han sido buenísimas, en realidad de muy alto nivel bueno, esperamos que los que no lo han llevado puedan ir a la biblioteca nuestra de YouTube o a la página web y ahí la van a encontrar para que puedan conectar el hilo conductor de las charlas, pero todas han sido buenísimas y esta no va a ser la excepción, ¿verdad? Víctor, muchísimas gracias por otra noche más con nosotros, con Proyectar. Eh, Te dejo el espacio para que puedas iniciar tu charla y si no sé cómo hacemos, si hay alguna consulta, la hacemos de aquí o la esperamos a lo último, ¿cómo quieres que lo manejemos? No, en la medida en que se vayan presentando, porque las dos charlas anteriores han sido como marcos genéricos a partir de uno de los recursos, tal vez el más visual y algunos herramientas teóricas. Y hoy la idea es poder compartir un poquitito, porque este universo es bastante amplio, de algunas cosas prácticas. Entonces, creo que sería conveniente que en la medida en que se va desarrollando y atendiendo a que somos pocos, se puede generar una dinámica más conversacional. Entonces, en el momento que ustedes tengan una inquietud, podemos irla revisando con mucho gusto. Gracias, Víctor. Entonces te dejo con el espacio. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok. Esta es, como les decía, la tercera y última parte de, digamos, de este programa módulo que hemos querido compartir, aprovechando el buen esfuerzo que hace Proyectar de llevar de manera gratuita lo que otros colegas hacen y el valor que genera en su práctica profesional a todos nosotros. Y bueno, yo agradezco la oportunidad de que me permitan eh, en esa línea también compartir un poco. Rápidamente, siempre me gusta como repasar de dónde veníamos, ¿no? En términos de, bueno, la compañía que desde hace 35 años está enfocada en temas de sostenibilidad y desde hace aproximadamente 12 en temas de regeneratividad, y que funda, digamos, esta compañía, Regenerative Environment Institute, en el 2018 para trabajar más allá de la sostenibilidad, y que es una alianza entre un socio, ingeniero estructural, y este servidor, que nos permite pues generar más en la línea de un proceso de diseño integrativo. Ahí los que han visto las otras charlas verán un poco de los antecedentes personales y de la compañía, y de la idea de trabajar siempre en el intercambio de valor o en procesos de polinización cruzada que nos permiten traer a ustedes oportunidades de desarrollo personal, construcción de capacidad, y así en conjunto poder influenciar el todo mayor, que son como las líneas de trabajo que nos animan a compartir, como en el caso de estas charlas, parte del camino que hemos venido desarrollando con la intención de que todos y cada uno de nosotros pueda transformarse más que en un profesional de la arquitectura, del diseño, en un practicante regenerativo, de manera que cualquier proyecto siempre apunte a la construcción de capacidades y con ello a una actualización del sistema para tener un impacto positivo, más allá que la reducción de impactos negativos. Esta cita me gusta mantenerla porque en los antecedentes del diseño biofísico es importante conocer quiénes fueron
legando este valor, y en este caso Edward Wilson, inspirado en Darwin, como uno de como una de las raíces de todo esto, igual que Eric Fromm, que nos dan una serie de criterios para entender de qué se trata el diseño biofílico, que todos estos conceptos forman parte de lo que hemos venido explicando y que están en las dos charlas anteriores para quienes no las han eh, visto y que están en la biblioteca que tiene el proyecto sobre esto mismo. Entonces, todos y cada uno de estos conceptos que han sido explicados, como decía al inicio, son un marco de trabajo conceptual, teórico, y hoy vamos a ver un poquitito de lo metodológico, es decir, cómo llevar a la práctica parte de todo esto que hemos estado revisando de manera ilustrada con imágenes y casos, ¿no? Es importante enfatizar que el concepto de la biofilia y el diseño biofílico eh, no son temas de paisaje, aunque incorpora temas de paisaje, son temas de experiencia, de sensorialidad y por lo tanto de disfrute humano en el desarrollo de los espacios construidos. Importante recordar algunas de las razones en términos de salud que también tienen impacto en el desarrollo de las actividades productivas, educativas y recreativas de nosotros los humanos, como cada uno de estos elementos aporta al bienestar, a la salud y que también son parte de la racionalidad detrás de el concepto de la biofilia y que son elementos que procuran entonces un mejor desempeño en nuestro quehacer cotidiano a nivel personal, a nivel organizacional, a nivel empresarial, y por lo tanto son importante tenerlos en cuenta eh, para poder consolidar una propuesta de diseño biofílico en todas y cada una de las cosas que hacemos. Eh, Recordamos varios de estos elementos eh, eh, que dan origen a la explicación y que están inspirados fundamentalmente en todo el marco de herramientas que el International Living Future Institute ha desarrollado a este respecto y en el cual pues, nos hemos alimentado en mucho para compartir todo esto que traemos acá. Eh, por lo general, desde la perspectiva regenerativa y con mucho más razón desde la perspectiva de sostenibilidad, el ejercicio de una jornada de exploración biofílica de manera antecedente o precedente a cualquier ejercicio eh, tradicional o convencional de dibujar, de conceptualizar, de inspirar volumetrías y ya manifestaciones espaciales de lo que imaginamos que puede ser nuestro proyecto una vez que nos han contratado. Eh, Uno de los ejercicios más importantes desde esta perspectiva es la exploración biofílica como una posibilidad de diálogo con el sitio, sus patrones naturales y culturales, sin una preconcepción de lo que puede ser el edificio, con la intención de que esa exploración biofílica haga nacer o aporte a la construcción de un proyecto completamente enraizado en el sitio. Eh, Estos son algunos de los criterios que desde la certificación del Living Building Challenge, que es una de las certificaciones que más rigurosamente incorpora el diseño biofílico, se exigen a ser tomadas en cuenta, contempladas en el desarrollo de los proyectos. Ya yendo un poco hacia el aterrizaje de lo que vamos a ver hoy, eh, es importante ese concepto de experiencia, ese concepto de goce. El diseño biofílico está orientado a consolidar esa atracción innata por la naturaleza que hablaba Eric Fromm. Y como la imagen que comparto acá eh, habla de experiencia, ¿no? La mayoría de nosotros ha experimentado edificios donde el movimiento del sol a través del cielo crea sombras, eh, charcos de luz, por llamarlo de alguna forma, que nos conectan con la hora del día, la estación y nuestro sentido del ritmo interior.
También hemos estado en edificios donde no vemos el movimiento del sol, donde no vemos el cielo, donde no hay esas posibilidades de conectarnos con qué está pasando en el día, en la estación, eh, ni tampoco esos ritmos interiores. ¿Alguna vez han estado en, en espacios con actividades de mucha intensidad? eh, por ejemplo, como los casinos, que son un entorno completamente oscurecido, donde usted no se da cuenta de qué está pasando afuera porque está intencionadamente previsto así para que usted no se vaya, hasta que se le acabe su dinero. Pero en el momento en que de uno de estos espacios que pueden ser casinos o centros de entretenimiento, conciertos, etcétera. Cuando uno sale y hay una condición completamente diferente a la previa cuando entró y no tuvo conciencia de eso, el choque de esa experiencia es fuerte. Tal vez no se asimila, pero sí sorprende. Hay un poder regenerativo y duradero en estos momentos cuando sí estamos conscientes de toda esta transformación y cambio que está dando a lo largo del día, que estimula la formación de recuerdos que luego vamos a llevar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, sobre todo, creo que todos en algún momento, como niños, con esta foto, disfrutamos el agua, disfrutamos metiéndonos en un charco y hasta se nos dibuja una sonrisa cuando nos vemos haciendo esto, porque nos evoca alguna experiencia que alguna vez tuvimos como parte de esa calidad y cualidad experiencial. El diseño biofílico, entonces, es un intento deliberado de traducir la comprensión de esta afinidad nuestra inherente con sistemas y procesos naturales que, ya lo decía Fromm, está como definido como biofilia, ¿no? Es esa atracción, pero enfocado particularmente en el diseño del entorno construido. Como hemos visto en algunos de los conceptos, y la biofilia no está asociada a temas eh, de plantas solamente, sino que tiene que ver con luz, color, formas, figuras, etcétera, ¿no? ¿Alguno sabe cuál es este edificio? ¿Lo conoce? ¿No? No. Bueno, No, Víctor, no sé cuál es. ok, me gustaría. Vamos a verlo. Este edificio es el Tribunal de París. Eh, Tiene apenas 7 años. Es de Renzo Piano, de la oficina de París, y en él podemos apreciar algunas cosas, a pesar de su cualidad muy urbana, algunas características que hacen que su apreciación de largo o de cerca atraiga y podemos discernir un poco a través del reconocimiento de algunas características de biofilia. Eh, por ejemplo, algunos atributos ambientales como el color, las plantas y las vistas, en términos de cómo los distintos volúmenes se articulan a través de jardines completos. Eh, Entre volumen y volumen hay un jardín completo que destaca y hace como que cada volumen flote sobre un jardín. Lo mismo que las distintas vistas que esto tiene de lejos, de cerca, alrededor, internamente. Ahí vemos, por ejemplo, la volumetría de escaleras, el atrio central y cómo estos em, eh, elementos de captación de luz son naturales, que aquí podrían parecer artificiales, pero en realidad son naturales, como pueden ver en la fotografía de abajo. Son domos que capturan no solamente la luz, sino esa trayectoria durante el día, la posibilidad de ver en toda la zona pública, en todo ese atrio que tiene 4 pisos de altura, eh, lo que está ocurriendo en el exterior. A pesar de que estás en el puro centro del edificio, puedes tener claridad de qué está ocurriendo fuera de él, ¿no?
em, formas y figuras naturales que también vimos, ¿no? A través de estos elementos como los domos, patrones y procesos naturales, la capacidad de tener esa variabilidad sensorial a través de los diferentes momentos del día, si está lloviendo, si está oscuro, si está celeste, etcétera, etcétera. Y un elemento que tal vez las fotografías no hacen justicia es la integración de partes al todo. Hay una filigrana, por llamarlo de alguna forma, en, en todos y cada uno de los elementos que están dispuestos en el diseño, desde la conexión de la baranda a la articulación del volumen de escaleras con la estructura principal, que genera un lenguaje común sin ser am, am, cargado. Sí te habla de una unicidad a través de esa integración de partes como un todo, ¿no? La luz natural y la variabilidad espacial son otros elementos también dentro de algunos de los criterios y parámetros de biofilia. Y este de relaciones basadas en el lugar es muy interesante porque tampoco, digamos, las fotografías lo reflejan, pero la orientación de la brumetría está alineado con los ejes más importantes de la ciudad, reforzando la orientación hacia la ciudad, digamos, visualizando hacia la ciudad y hacia algunos de los elementos más importantes, eh, como son la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y todas estas avenidas que coinciden en París. Y en términos de los atributos del paisaje que definen la forma, el edificio tiene, como pueden ver, cuatro volúmenes y el de más abajo, que tiene 8 pisos, lo que hace es generar una volumetría y una altura em, que le da continuidad a las alturas del entorno predominante, y entonces la experiencia de caminar a su alrededor no resulta, eh, digamos, tan aplastante como podría ser ver los 160 metros de altura que tiene el edificio. No se sienten porque uno está circulando alrededor en alturas semejantes y similares entre 6 y 8 pisos. Y los retiros que tiene hace que precisamente esa experiencia del entorno urbano no se perciba esa torre, y sin embargo el retranqueo de los volúmenes hablan un poco de la parte más alta hacia la ciudad y la parte más baja hacia la zona de los barrios, es decir, va bajando hacia la zona de los barrios, y a 200 metros se encuentra un parque urbano nuevo completamente, son jardines a través de unos cursos de agua que hacen que inclusive las partes vegetadas de esas terrazas desde lejos le dan una especie de continuidad que forma parte un poco de esas relaciones basadas en el lugar. Lo mismo que el último elemento, que es la relación hombre-naturaleza evolucionada, donde el orden y la complejidad son volúmenes muy simples en apariencia, pero a través de una serie de elementos de textura del envolvente y de trabajo de esa filigrana que se puede ver en el interior, a pesar de ello, está ordenada en una complejidad de funcionalidad y de estructura y espacialidad, que se vuelve muy limpio. En general, los 8 primeros pisos son todos los salones de las salas de juicio, son las áreas públicas, es completamente abierto para esa funcionalidad, y los 3 volúmenes superiores corresponden a los distintos estamentos de los servidores del Poder Judicial del país, como pueden ser la defensa pública, la fiscalía, los magistrados, etcétera. Entonces hay una serie de elementos también simbólicos agregados dentro de esto como parte de ese edificio. Me pareció un ejemplo interesante de cómo hacer un análisis de algunos criterios de biofilia sobre un edificio. Em, ya en lo que puede ser cómo tomar algunos de los elementos que hemos estado viendo y aplicarlos, bueno, aquí hay algunos pasos recomendados para llevarlo a la práctica. Uno es
El diseño biofílico, si bien puede interpretarse como es algo que es innato con el ejercicio de la arquitectura, sobre todo, no es exclusivo solo del arquitecto, eh, pero sí es una parte importante de nuestro quehacer. Requiere preparación para ir a la exploración. Normalmente es un proceso a lo largo del diseño, del ciclo del diseño, pero al tratarse de una de las primeras actividades, pues hay un proceso de preparación para una jornada de exploración. Esa jornada debe tener idealmente 8 horas, de manera que se puedan desarrollar una serie de ejercicios que pueden ser más, pero lo recomendable es que no sea menos. Se puede inclusive partir en dos, como nos ha tocado hacer en jornadas de 4 horas, pero, pero no menos que eso para realmente poder desarrollar algunos de esos ejercicios. Parte de la preparación es lograr investigar y explorar el sitio, la ecología y las partes interesadas y por partes interesadas hablamos de partes comunales, partes profesionales, etcétera, ¿no? Los propietarios, por supuesto, que deben ser, en la medida de lo posible, parte del proceso exploratorio. También entonces en ello identificar a los que van a asistir a esta jornada y sus roles, entendiendo que cuál es el valor que van a agregar y cuál es la importancia de su participación. Hay roles que son definitivamente críticos, que deben estar. Hay otros que son complementarios, que pueden o no estar. Y hay otros que no necesariamente necesitan estar al inicio, pero que necesariamente van a complementar el desarrollo del diseño empírico dentro del diseño integrativo. Se deben identificar los ejercicios a desarrollar. Si bien es cierto, hay una serie hay una batería de ejercicios que uno puede utilizar, cada caso es muy diferente. Y dentro de eso, cuando uno organiza e invita a partes interesadas o a distintos eh, eh, profesionales a este tipo de jornadas, eh, es importante generar unas tareas previas, unas tareas durante la exploración y unas tareas posteriores. ¿Ok? Y entonces, cuando uno prepara todo esto, crea una agenda para el proceso de desarrollo de, eh, de esa jornada de exploración biofísica. Eso es como una de tres. La segunda es la realización de la exploración propiamente dicho, que al menos debería contener estos elementos como facilitar las presentaciones de quienes participan, deben acordarse unos objetivos de logro que, que empiezan con la exploración pero que estos se manifiestan luego como en un plan de desarrollo del diseño biofílico y que se va revisando a lo largo del proceso de diseño. Entonces, esos objetivos van a ir guiando un poco toda esa lógica, toda esa dinámica de trabajo. Se realizan los ejercicios iniciales, se hace una exploración del contexto, se hace investigación de diseño biofílico en el sitio, se incorporan ejercicios, se intercambian ideas y al final se delinean pasos siguientes, como por ejemplo crear el plan de diseño biofílico con el que todos deberían comprometerse como una de las herramientas dentro del proceso de diseño que consciente, racional y metodológicamente incorpora el diseño biofílico dentro de las decisiones de diseño de todo el proceso de diseño del proyecto. Y el tercer elemento es el desarrollo de documentos claves, como por ejemplo la exploración debe quedar documentada en sus alcances, en sus conclusiones, en sus incidencias. Debe redactarse el marco de trabajo, que es esto que hablaba de cómo se va a llevar um, las, um, los hallazgos, las conclusiones de esta jornada a lo largo del proceso y finalmente la redacción del plan de diseño biofílico que este va a contener. Este edificio que ven acá es digamos, un añadido que se le hizo, un anexo que se le hizo al centro al conservatorio
Phipps en Filadelfia, que es uno de los, eh, digamos, conservatorios de plantas más grandes que hay en Estados Unidos. Y este fue específicamente diseñado como el centro de paisajismo, entonces como una escuela de paisajismo eh, a nivel internacional. Y Richard Piacentini, a quien presentamos en una charla en el país en el 2013, 2014 más o menos, compartiendo el proceso de diseño y el proyecto. Él dice, contrate un consultor de diseño biofílico que pueda trabajar con su equipo. Piensa en qué elementos de diseño biofílico tienen más sentido para este su lugar, este su propósito y este su momento. Aborde esto como un punto de vista que no se basa en una lista de verificación, no es un checklist, es realmente una herramienta de, de mejoramiento del proceso de diseño, para lo cual él sugiere cambiar perspectiva y adoptar biofilia como un factor de enriquecimiento de lo que tradicionalmente hemos hecho. O sea, no dar por sentado de que no es inherente. Hay que desarrollar una técnica, hay que desarrollar una experiencia para incorporar la biofilia de manera intencionada. Esta primera etapa de prepararse para la exploración también tiene una serie de elementos. La investigación sobre el sitio y la ecología de las partes interesadas es, es un proceso que va más allá de conocer lo que el lote, que siempre empezamos por ahí, qué son las características del lote, ¿no? Bueno, obviamente su catastro, sus curvas de nivel, su análisis de geotecnia, ¿no? Y otras que le son inherentes al lote. Bueno, pues esto implica desbordar el sentido del enfoque en la propiedad y entender el sitio y cómo funciona en todas sus cualidades, de su dinámica ecosistémica, de su dinámica cultural, y tratar de reconocer patrones naturales y patrones culturales que explican por qué el sitio es, en el momento en que lleguemos, es lo que es, y entender un poco cuál ha sido la relación entre esos patrones culturales y naturales que dan sentido a las partes más vitales del lugar y de su gente, y reconocer inclusive cuáles son aquellos otros elementos que se han venido agregando en determinada circunstancia que han restado vitalidad a esa relación. Todos esos son elementos que deben ser parte de la documentación. Identificar a los asistentes del taller y sus funciones es como hacer una serie de roles o identidades eh, vinculadas un poco con la estructura que hemos estado revisando de trabajo del diseño biofílico, y quién o qué roles son más pertinentes o idóneos para agregar valor desde esa lógica o desde ese conjunto de criterios, ¿no? Y entonces, ¿quiénes deberían ser invitados a una jornada de exploración biofílica? Algunos roles pueden ser desempeñados por una misma persona, es decir, dos o tres roles pueden ser una misma persona, es decir, un rol no significa un rol de una persona, porque a veces los proyectos no son, no tienen el presupuesto ni son tan complejos como para que haya esa eh, asignación individualizada. Y entonces tenemos que lograr que los equipos sean altamente eficientes y muy comprometidos para que en los roles que uno busca asignarles, estas personas estén de acuerdo y además estén motivadas de aportar desde esos diferentes ángulos al desarrollo de la jornada. Diseñar ejercicios también implica contemplar estos objetivos, ¿no? Uno es cómo diseño los ejercicios de la exploración biofílica de manera que pueda conectar a quienes participan con su yo subconsciente basado en la naturaleza, es decir, cómo apelo a la experiencia de cada quien de lo que ha sido su conexión con la naturaleza, y sobre todo aquellos momentos o situaciones particulares que potencian todavía mucho más esa relación inherente de la que habla
from. El segundo elemento es conectar los puntos de esa experiencia personal con los principios de ese biofílico, es decir, cómo logramos que esa apelación al subconsciente de cada uno de los que participan se conecta con el marco de trabajo que hemos estado revisando para que haya un match, digamos así, o una chispa entre esa experiencia, algunos de esos elementos que logra significar para el beneficio del proyecto de una manera mucho más clara. eh, Algunos de estos criterios que hemos estado revisando el marco de trabajo y se logra potenciar en el proyecto eh, por ese hallazgo que se comparte además en conjunto. Y finalmente, los ejercicios deben estar orientados a despertar la creatividad de todos y cada uno en una sinergia colectiva que vaya a contribuir a procesos de innovación desde la perspectiva biofílica en el diseño. Entonces, al menos estos tres objetivos deben ser tomados en cuenta a la hora de diseñar aquellos ejercicios que se van a poner en práctica en la jornada de exploración. Un ejemplo, digamos, de ejercicio puede ser la exploración del diseño multisensorial a través de sesiones interactivas de percepción sensorial directa. Por ejemplo, explorar intervenciones en el entorno que puedan mejorar la cualidad sensorial que crea bienestar y felicidad o felicidad. Es decir, no son solamente las cualidades funcionales del proyecto que conectan espacios eh, de servicio con espacios privados, con espacios públicos, ¿no? Que es como lo básico que se supone que uno debería manejar a la hora de ir identificando las adyacencias funcionales, sino cómo más allá de esa cualidad funcional eh, de la espacialidad o inclusive de la estructura o de los otros sistemas electromecánicos, logramos que elementos, atributos y cualidades de esa espacialidad estén provocando esa sensorialidad que devienen en bienestar y felicidad. Y eso es más que, por ejemplo, tener una vista, que es parte de, o más que tener una ventana operable que nos dé ventilación natural y que eso crea parte del bienestar. Eh, Hay que trascender, digamos, las cuestiones obvias de los recursos que tradicionalmente hemos tenido a mano como diseñadores o como arquitectos, y más bien entender en el funcionamiento de las actividades que se espera que se desarrollen en el espacio, cómo logramos potenciar ese bienestar, cómo logramos potenciar la felicidad. Eh, Nos podemos centrar en un entorno sensorial que a menudo se descuida, especialmente estimulación sensorial no rítmica para la audición, la visión y el placer térmico. Es decir, la funcionalidad es una cuestión eh, de acción, es como un verbo, ¿no? Transito, subo, bajo, no, ese tipo de cosas funcionales. Pero a lo largo de esa funcionalidad, cómo estimulo la audición, la visión, la cualidad térmica de los espacios, ¿no? Eh, y podemos recurrir, por ejemplo, a cosas muy metabólicas o funcionales, ahora sí, del humano, como puede ser, por ejemplo, el enfoque según distancias y la estimulación de los músculos de la visión, ¿no? Que pueden enfocar o relajar, dependiendo de cómo queramos manejar esos estímulos visuales, ¿no? Y no solamente eso, sino los campos de visión, ¿no? Los enfocados o los abiertos, que son parte de algunas de las posibles herramientas que se pueden utilizar para dicho efecto, en el sentido de que uno podría tener como paisajes muy abiertos, pero enfoques muy diferentes, ¿no? En uno vamos como siendo precavidos de qué estamos, de por dónde estamos transitando y cómo transitar, cómo caminar, y nosotros de repente no necesitamos transitar porque son
de provocación a un estado más de observación, de relajación, de meditación, ¿no? Eh, entonces, los escenarios podrían ser similares, pero estimulan o generan experiencias sensoriales diferentes. Igual para nosotros, ¿no? El sonido, el olfato, el tacto, el gusto. Eh, Otro ejemplo es explorar elementos y atributos de diseño biofílico a través de conversaciones interactivas, apelando a percepción psicológica. Y eso implica explorar intervenciones en el entorno construido que pueden conectar a las personas con la naturaleza, centrándonos en elementos y atributos de diseño para reflexionar sobre la definición y cómo inconscientemente involucran nuestra parte más individual, en nuestra psique, y que esto aplicado al diseño implica estimular los cinco sentidos, ¿no? Lo cinético, lo táctil, y lo táctil no solamente a través de las manos, sino las texturas que aún y cuando andemos con calzado también nos es factible y nos es posible experimentar la parte sensorial táctil, etcétera, los otros sentidos. Otro ejemplo puede ser integración en práctica eh, para explorar oportunidades de dar vida a elementos de diseño como el reconocimiento del contexto específico donde el proyecto se va a desarrollar eh, y extraer de ahí, ¿no? Elementos que pueden generar esa percepción sensorial directa, ¿no? La, la, la fuga visual, la, la perspectiva de un punto alto hacia una zona baja, eh, la posibilidad de estar en medio y con todo un entorno alrededor, o por el contrario, muy enfocado en un punto visual central, ¿no? Y lo que eso puede provocar psicológicamente para estimular esa cualidad sensorial del espacio. Algunas tareas previas, eh, como hablábamos, ¿no? Que pueden prepararse y pedirse al equipo de trabajo que va a ir a la jornada de exploración, es tener lecturas introductorias sobre temas referentes a biofilia. Y ahí cada quien debería ir como compilando eh, lecturas que pueden ser utilizadas para mejorar la comprensión de todos aquellos que no tienen mucho conocimiento, no tienen nada de conocimiento, eh, o inclusive aquellos que sí tienen más conocimiento, pues hasta pedirles referencias para compilar un conjunto de pequeñas lecturas que mejore la comprensión y la base de participación que van a tener durante la jornada. Otro elemento importante que da mucho resultado es pedirle a quienes vayan a participar un ejercicio de reflexión sobre una conexión personal con la naturaleza, ¿no? Y cuál fue ese momento, cómo fue ese momento, por qué es importante y, y qué le evoca y cómo lo puede trasladar esa conexión personal a criterios de diseño biofílico, de manera que se reproduzcan las condiciones de disfrute que esa conexión personal le ha otorgado a través del diseño en un proyecto determinado o en el proyecto específico donde se va a trabajar. Llevar el día de la jornada de exploración biofílica un objeto natural que le represente una conexión con la naturaleza a cada quien, ¿no? Es decir, em, cómo el valor de un objeto natural, porque muchas veces la gente no se toma como muy en serio esto y se le olvida la tarea, y ahí hay que insistir un poco en la seriedad y el compromiso que implica participar en estos. Y entonces toman cualquier objeto que se encontró en su mochila y hacen una interpretación. Igualmente puede ser válida, pero carece de la potencia que podría realmente hacer el ejercicio previo
de introspección, de reflexión y de identificación con algunos de esos elementos naturales que le son más afines y que puede llevar el el día de la jornada y compartirlo con otros de en qué se basa esa conexión con ese efecto natural y con la naturaleza, porque eso al final empieza a enriquecer la perspectiva de todo el grupo de trabajo para abrirse a la sensorialidad y o a la multisensorialidad, para extraer y leer del sitio esas cualidades que se van a reflejar en el diseño finalmente. Eh, para ello, entonces, en el, ej- en la programación de los ejercicios y de toda este conjunto de herramientas previas a la jornada, pues debe uno crear una agenda de cómo va a llevar el desarrollo de las actividades. Bueno, eso es una que hemos utilizado, perdonen, está ahí en inglés porque pues, era para un grupo pues, de habla inglesa, pero esta lo quise compartir porque, como ven, la jornada es, digamos, de mínimo 8 horas, pero está partida en dos, porque el desplazamiento al sitio implicaba llegar a mediodía y trabajar la tarde de ese día y al día siguiente en la mañana de ese día, así completábamos. Pero también esto permite eh, una estrategia que hemos utilizado de buscar una inmersión de todos los que participan en los diferentes momentos del día en el sitio del proyecto, porque las cualidades visuales, auditivas, eh, muchas veces olfativas, eh, y táctiles y hasta cinéticas cambian conforme el momento del día. Entonces, en este caso, pues llegábamos al mediodía y buscábamos desarrollar una serie de actividades para cerrar con una experiencia inmersiva sobre la parte del atardecer. Em, Acá lo dejamos ahí y volvemos a abrir con una experiencia inmersiva en el amanecer, ¿no? Entonces, al menos tratar de tener como los momentos más ah, digamos, cotidianos para nosotros los humanos, como puede ser la mañana, la tarde, mediodía, pero eh, analizar y explorar la percepción que nos daba el sitio en dos momentos particulares, como era el amanecer y el atardecer. Eh, mm, Nos pasó en un ejercicio que vamos a ir a hacer este fin de semana que hay que viajar en otro país, hay que tomar los vuelos, llegar y llegábamos en la noche, entonces yo llegué y le dije al equipo de trabajo, ¿y qué tal si aprovechamos para ver y sentir el lugar de noche? Porque la riqueza de información que te puede dar el sitio no está limitado por la cualidad de la luz natural. La luz nocturna, que puede ser presencia o ausencia de luna, y obviamente la condición estrellada o la iluminación nocturna que puede haber en el entorno, le da una cualidad de experiencia. Entonces, se va a llegar como a las 8 de la noche, 8:30 de la noche, se va a generar un ejercicio que se está diseñando para ese efecto de exploración biofílica nocturna, y luego a las 5 de la mañana volvemos al sitio para tener la experiencia del amanecer. Se va a trabajar todo el sábado en otros ejercicios y finalmente un breve ejercicio al atardecer para luego regresar. Entonces, eh, hay que buscar en las condiciones en que es posible trabajar el mayor y el mejor aprovechamiento de las posibilidades y las potencialidades que la misma condición de la jornada pueda dar. A veces no son las condiciones ideales. En este caso lo partimos en 2 días. En este caso aprovechamos que llegamos de noche y trabajamos todo el día y así vemos un poco más. Aquí no se metió la de la noche. Entonces, hay que estar muy atento a cómo son las condiciones posibles o potenciales en que se va a desarrollar un trabajo para lograr sacar el mayor partido, porque
tener un equipo de trabajo convocado para una jornada de estas es complicado, es caro y hay que sacar el mejor partido. Entonces hay que diseñar una agenda basada en un conocimiento de todas las condiciones, de quiénes van a llegar, cómo son las condiciones de traslado, cómo son las condiciones de llegado, en qué momento se llega y todo el posible aprovechamiento de todos esos momentos para extraer el máximo de la experiencia a través de una agenda que trata de dejar la menor cantidad de posibilidades al azar o a lo que vaya sucediendo, aunque hay que tener la posibilidad de flexibilizarlo para esos efectos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos, vamos muy bien, no hay dudas, preguntas o comentarios. Bueno, sigo entonces. La realización ya probablemente en el día y en el sitio, ¿no? Pues echa mano de varias herramientas, ¿no? Eh, una de las primeras partes que da el tono para el desarrollo de esto es las presentaciones de las personas, sobre todo si no se conocen o si no ha sido regular su colaboración o se ha mantenido, como es muy usual ahora, eh, un intercambio a distancia o en línea que cambia completamente la experiencia cuando ya se ven, ¿no? No es lo mismo colaborar a través de estos pequeños cuadritos donde yo veo a don Aurelio, veo la foto de Roberto, veo el avatar de Alberto, veo el nombre de Sandra y que si luego nos vemos todos en persona para un trabajo conjunto. Entonces la facilitación de las presentaciones son muy importantes y ello implica una preparación también y no dejarlo al azar, ¿no? Eh, porque además va a permitir el uso o la implementación de guías o líneas o lineamientos eh, para el trabajo conjunto. Entonces, hay que recurrir a algunas estrategias de presentación vinculadas con el objeto y el motivo de la convocatoria, y es, ¿no?, la parte biofílica. Entonces, se pueden utilizar preguntas como estas, donde las personas compartan el momento más inspirador que ha habido en la naturaleza y cómo ha convocado su ser, por así decirlo, y lo ha hecho sentir más vivo, más vital, ¿no? Y que eso pueda ser compartido entre todos. Eh, y eh, aunque sabemos que el ritmo, sobre todo urbano, condiciona, limita y a veces evita eh, esos grados de exposición e inmersión con la naturaleza, siempre es importante preguntar, ¿no? ¿Cómo influye la naturaleza en quien uno es, ¿no? Y ojalá lograr eh, superar, digamos, las, am, las, las explicaciones más tradicionales, ¿no? De me gusta la naturaleza porque me gustan los animales, sino como realmente tratar de trabajar con las personas la influencia que provocan y esa influencia puede ser la luz, puede ser el agua, puede ser la fauna, puede ser la flora, puede ser, ¿no?, el mar, etcétera, ¿no? Entonces es un poco como eh, ir un poco más en profundidad a ese vínculo entre humano y naturaleza en cada uno de los participantes. Y echar mano un poco a las tareas y preguntar la descripción del objeto natural y lo significativo que es para cada una de las personas. Y otro elemento muy importante es como en qué espacio construido ha sido más feliz. Eh, Esto normalmente está asociado, ¿no?, a experiencias eh, que pueden no tener nada que ver en apariencia con lo que tradicionalmente identificamos como filia. No necesariamente debe haber un tema de fauna, no necesariamente debe haber un tema de flora, pero hay una serie de otras características que pueden ver con luz, con color, con sombra, con una serie de otros elementos, como hemos visto, que es mucho más rico
que lo que en apariencia hemos ido interpretando como biofilia. Entonces, esas introspecciones individuales de cada quien que participa ayuda a enriquecer una un piso común, una línea de base a partir de los cuales las personas empiezan a entronizar y a entender mejor eh, la importancia de por qué están invitados, de por qué están convocados a una jornada de exploración biofílica y qué se espera de ellos a lo largo de los ejercicios para eh, eh, desentrañar, extraer la esencia del sitio y todo su potencial en relación con el proyecto. Otro elemento importante en el conjunto del trabajo que se puede desarrollar ese día es acordar los objetivos, porque recordemos que no es nada más lo que ocurre en ese momento o en ese día o en esa jornada, sino cómo se desarrolla a lo largo del proceso de diseño. Entonces, el típico brainstorming, ¿no? De lluvia de ideas que se deben ir trabajando, ¿no? Anotando, etcétera, etcétera, de qué tan familiarizados están los participantes con todo lo que se va a hacer, cómo respalda el diseño biofílico la misión más amplia del propietario, es decir, qué tiene que ver el diseño biofílico con las metas y la visión de quien promueve el proyecto, ¿no? Que es importante que los propietarios o esos promotores estén en la jornada de exploración biofílica para que ellos se identifiquen con el proceso de diseño que está empezando, pero al mismo tiempo las personas que se van a involucrar en el proceso se identifiquen con las metas del propietario. No verlo más allá de una relación contractual en donde se le va a prestar un servicio, sino de una relación eh, de construcción de capacidad. ¿Cómo podría el diseño biofílico respaldar los objetivos de los ocupantes o de la comunidad circundante, es decir, de la actividad humana dentro y fuera del proyecto, ¿no? ¿Cómo esto va a impactar e influenciar positivamente eh, las metas de esta comunidad? Y finalmente, ¿cómo influirá la exploración en el proceso de diseño general? Permítame. Algunos ejemplos que pueden tomarse como referencia es em, explorar oportunidades para la inclusión comprometida de todos los asistentes y partes interesadas, identificar requisitos que impulsen el concepto de diseño, em, la lluvia de ideas y explorar el diseño fílico como proceso, escuchar aportes de partes interesadas que no están en el equipo de diseño, brindar una descripción general de alto nivel de los principios para todos quienes están asistiendo, explorar, identificar, interpretar y diseñar estrategias para la aplicación del diseño biofílico en el proyecto, comprender los patrones únicos del lugar a través de los principios biofílicos. Aquí quisiera enfatizar algo que revisamos en las sesiones anteriores y es cómo reconocer a través de la biofilia aquello que le es único, inherente al sitio y que permite evitar lo que llamamos el placelessness o la ausencia o la falta de lugar en los proyectos, es decir, que los proyectos realmente refuercen, celebren su pertenencia al sitio en lugar de traer e imponer un ser, una expresión que es ajena al lugar y que hace caso omiso, ¿no? Del sitio y el lugar donde este se va a desarrollar. Algo importante dentro de esto es que la exploración biofílica tiene lugar en la medida en que el proceso de diseño integrativo se desarrolle. Eh, es extraño querer contemplar la biofilia o el diseño biofílico o la exploración biofílica si no hay un verdadero proceso de diseño integrativo que es un proceso que desborda el silo disciplinar, el silo profesional con el que tradicionalmente el diseño convencional se ha manejado y logra traer en procesos de iteración permanente y constante a todos los profesionales que se involucran
a lo largo del proceso de diseño. Y eso implica desbordar ese proceso convencional o tradicional, ¿no? En que las partes aisladas van pasando por las distintas fases con comunicaciones perimetrales o apenas obligadas porque se trata de un nuevo proyecto para todos y que genera no, relaciones de diseño obligadas y no motivadas por la integración. Aquí el ejemplo del proceso tradicional con el proceso de diseño integrativo reconoce una serie de fases y una serie de ciclos que se juntan y que son estas iteraciones de diseño que van configurando y conformando eh, conjuntos de decisiones de diseño que se van revisando en cada una de estas iteraciones hasta lograr realmente un resultado integrativo. Entonces, el proceso de diseño biofílico tiene sentido en la medida en que, tiene mucho más sentido en la medida en que la práctica y la metodología del proceso de diseño recurra más a este concepto de integratividad, porque si no, se convierte nada más en el deseo del arquitecto o el consultor en sostenibilidad o el propietario sin una realmente construcción de conjunto del equipo de diseño. En ese sentido, hay una serie de procesos previos, ¿no? Que la exploración biofílica debe darse en esta fase de descubrimiento y ojalá antes del diseño conceptual, de manera que uno de los elementos de los que se alimenta el diseño conceptual sea precisamente la jornada de exploración biofílica, el marco de trabajo biofílico y cómo esto se va a llevar a lo largo del diseño. De esa forma, en cada una de estas etapas, en el prediseño, en el diseño esquemático, en el desarrollo del diseño, en la estrategia de desarrollo, construcción y operación. A cada una se le corresponde, digamos, unas metodologías de trabajo, para lo cual hay una serie de recursos como estos que estoy mencionando acá, como recursos sugeridos que deben ser utilizados en cada una de estas etapas para ir decantando a lo largo del proceso eh, esa cualidad de diseño biofílico dentro de todo el proceso de diseño y que tiene que ver con el lugar, que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver con temas de salud, que tiene que ver con una serie de cualidades que complementan y enriquecen el diseño tradicional. Es importante que la jornada biofílica arroje al final, ¿no?, este marco narrativo como un documento de trabajo que permite entrelazar la intención con las estrategias y una visión de cómo el diseño biofílico va a impactar el proyecto. Entonces, algunas de las preguntas claves para el desarrollo de este marco narrativo es por qué es importante la estrategia, qué es la intención que la estrategia espera lograr, qué principios o atributos evoca esta estrategia, cómo se consideran las experiencias multisensoriales y cuál es finalmente la estrategia en sí, ¿no? De manera que aquí la narrativa enlaza con la intención, con la estrategia, que permite priorizar, explorar y explicar qué es lo que se intenta desarrollar a lo largo del proceso de diseño y qué se intenta lograr finalmente con esto. Em, Finalmente, para ir aterrizando en esta breve explicación de lo que es práctica, aquí se explica en este diagrama cómo se alinea la implementación de un marco de diseño biofílico con el proceso de diseño típico, ¿no? En donde cada una de las etapas conlleva, por ejemplo, al inicio, compartir el marco de diseño biofílico con los resultados esperados y las expectativas con el equipo de diseño. En la etapa siguiente, que es cuando ya se lanza el proceso de diseño, ¿no? Eh, Desarrollar el objetivo de diseño biofílico, priorizar en cuáles elementos se va a enfocar el diseño biofílico y cómo se van a identificar partes interesadas adicionales que tienen que ver
con el proceso como expertos en algunos temas que ayudan a consolidar las metas biofílicas. Entonces ya en el proceso de diseño esquemático es como se incorpora expertos adicionales o partes interesadas que pueden ser ecólogos, que pueden ser artistas, que pueden ser agentes de la comunidad, etcétera, ¿no? Para poder desarrollar estrategias de diseño biofílico e integración de la calidad, la calidad del entorno interior. Es decir, mucho de la cualidad biofílica tiene que ver con el espacio interior, porque finalmente es, como lo decíamos en sesiones anteriores, eh, para el disfrute de las personas. Entonces, siendo que la mayor parte del tiempo en los proyectos se pasa en las áreas de interiores, pues entonces la calidad del aire interior, y por esto hablamos de salud, bienestar, felicidad, debe ser importante contemplarla en esta parte de diseño esquemático. Y no, tratar de hacer iteraciones y retroalimentaciones para confirmar que los intentos de diseño biofílico y los principios de diseño se están alineando y se mantienen, que hay consistencia, ¿no? Y que esto permite generar entonces las estrategias preliminares de diseño antes de ir al desarrollo del diseño, en donde una vez que ya se aterriza en esta etapa, se coordinan los planes de la calidad del interior y se vuelve a hacer retroalimentaciones para confirmar que se mantienen estos principios y la integridad de las metas que se han venido formulando, de manera que el desarrollo del diseño empieza a reflejar a través de los planes preliminares y las renderizaciones iniciales, ¿no? Todo esto que se ha venido tratando de definir en las etapas previas, de manera que consolide la estrategia final del diseño, de manera que ya se pueda pasar al desarrollo de la documentación constructiva y poderle dar seguimiento a la implementación de las estrategias de diseño biofílico que se habían venido trabajando, verificando las metas que se estén logrando, ya manifestadas en la concreción de la documentación constructiva, que va a generar el conjunto de documentos de planes finales e ilustraciones que permiten materializar lo que fueron las ideas generadas desde la jornada a los planes de construcción que se van a desarrollar y a lo largo del proceso constructivo verificar que efectivamente estos eh, se desarrollaron, se implementaron, se ejecutaron y eh, que pueda tener inclusive en la parte operativa validaciones de parte de los usuarios, en donde se toma nota de su reacción sensorial a los estímulos que se quisieron prever en el proceso de diseño y poder cerrar entonces el proyecto, ¿no? Con un estudio de caso de los logros en materia de diseño biofílico que se intentaron. Y esto es, digamos, con esto podemos cerrar un poco la jornada de aplicación práctica. Como ven, hay mucho detrás de eso, hay muchas herramientas, muchos recursos. Esto se estudia, esto se ejercita y esto requiere realmente compromiso para incorporarlo dentro del quehacer tradicional, porque no es algo que te lo paguen como algo que le agregas al carrito, ¿no? Es algo que vas incorporando en tu quehacer de forma ya como un buen hábito de diseño que se incorpora dentro de otra serie de herramientas y estrategias de diseño llevado a un nivel de responsabilidad con temas de sostenibilidad y otros, en donde pues esto es un saber hacer que enriquece el saber hacer tradicional y que eh, se puede aprovechar, como lo hemos hecho nosotros, para, Hola, para, para poder... hola, don Víctor. Sí, sí, yo le escucho, don Aurelio.
Ahorita tiene apagado su micrófono. Tiene que volver a conectarlo, don Aurelio. Micrófono. No le estamos escuchando, don Aurelio. Es que él cree que está. Es que creo que él es. Un momentito. Mientras don Aurelio resuelve el problema de su micrófono, Es que eh, él cree que lo tiene encendido. vos podrías, hay una forma en que vos como administrador le puedes decir que se que encienda el micrófono. Estoy tratando de encendérselo yo por acá, pero no me deja. Pero ya vos lo pusiste en el chat, Ahora ¿verdad? sí me oye. Sí, don Ahora sí, Aurelio. ahora sí. Porque si no tenemos esta sensación de ver las cosas, no podemos realizar nada para nadie. ¿Por qué digo esto? Porque vean, aquí vivimos en el trópico, es un ambiente fabuloso, lleno de naturaleza, no solamente vegetal, pero también animalitos y todo esto. Ahora, nuestro trabajo principal es hacer una casa para alguien. Entonces, dos son las situaciones en las cuales nos enfrentamos. O nos invitan a ver un terreno donde no hay nada y hay que preparar la vegetación y el ambiente en general para que se creamos algo que despierte una sensación. Si no, hay otra situación que el mismo cliente nos trae en un ambiente que él escoge. Él dice, yo quiero en mi casa en este ambiente porque me gusta y quiero disfrutar de esto. ¿De acuerdo? Entonces yo personalmente he vivido en tres ambientes muy diferentes. Cuando estaba chiquito viví en el desierto. Vivía en Egipto, a la orilla del desierto. Ya no había vegetación, casi nada. Era una naturaleza diferente. Lindo también el desierto. Después, a los 20 años, pasé a estudiar en Europa y fui a Venecia. Usted conoce Venecia, todos los canales y agua, etcétera. Dentro de la ciudad es un ambiente totalmente diferente. Entonces, hay una biofilia que no sé cómo llamarla. Pero si vamos afuera de Venecia, donde que finalmente viví un tiempo, entonces ahí la agricultura es toda bien organizada. Aquí está la viña, aquí está el maíz, aquí está entonces no hay, no se puede decir de disfrutar de esta cosa. Efectivamente, ahí también hay una sensación, pero la sensación más grande la tengo desde 40 años aquí en Costa Rica cuando yo vine a vivir. Al principio compré dos lotes en San Francisco de Dos Ríos para hacerme una casa, pero era una urbanización, no, una planificación de lotes donde habían quitado un cafetal y no había nada. Era terrenos limpios. Entonces digo, bueno, yo voy a construir una casa aquí en una parte del terreno, en la otra no sabía qué hacer, si hacer algo para alquilar o no sé qué, porque no había nada. Ahora, pero después de 40 años, yo sembré esta parte de terreno que era libre y finalmente puedo disfrutar de las ventanas de mi casa, toda esta naturaleza que está al entorno de mí. Entonces, cuando uno pasa por mi casa, que no está totalmente cerrada, está un poco transparente para ver adentro, quien pasa ve, dice, ¿qué hay ahí que no hay ahí? Pero lo interesante es que yo hice muchas ventanas en mi casa para ver la naturaleza, que ahora tengo árboles, tengo plantas, tengo flores, tengo tantas cosas. Y esta es la naturaleza, de verdad, que uno disfruta y que la siente.
Pero, don Víctor, tuve que esperar 80 años para ver las cosas como las dice usted. Uno la siente naturalmente, pero para enseñarla como la dice usted, es hacer despertar en los arquitectos las sensaciones de seguir de esta naturaleza, no es fácil. Yo también he visto que usted escribe en dos lenguas, un poco en inglés y un poco en español, cuando que presenta la cosa. Yo desde pequeñito hablaba 4 lenguas. Y en el ambiente donde yo vivía, mis amigos, etcétera, todo el mundo hablaba 4 lenguas. Por lo tanto, cuando una palabra, no tengo mucha facilidad en español porque me faltan palabras, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en Egipto, por ejemplo, y hablaba con mis amigos, hablábamos en italiano, por ejemplo, que soy italiano. Después me viene mejor decir una palabra en francés y la decía en francés porque todo el mundo sabía francés. Y seguimos hablando francés. Viene otra palabra que es mejor decirla en inglés y vamos hablando en inglés y seguimos en inglés y en árabe, la misma cosa. Entonces, esta forma de hablar finalmente me ha creado una sensación que no tengo una lengua como se debe. No me puedo explicar casi bien cómo lo hace usted. Pero, en fin, le agradezco mucho que ha despertado en mí, también si muy tarde en mi vida, pero esperemos de tener más tiempo, más todavía, frente de mí para meter en práctica todas estas cosas. Estoy muy contento de haber aprendido todo esto y sí, sí, lo agradezco mucho y es un buen profesor y entonces me felicito con usted. Eso no estoy. Muchas gracias, don Marco. Yo quería, don Aurelio, perdón. Yo quería am, conservar hoy las tres charlas, am, haciendo alusión a algunas de las conversaciones que se han dado en el chat del proyecto y en otros que he visto, donde los arquitectos nos quejamos de, del avasallamiento en nuestro campo de trabajo por parte de los ingenieros. Pero es que hemos descuidado el cultivo de capacidades. Yo, haciendo uso, por ejemplo, de las calidades y las cualidades del diseño biofílico, pues he logrado distinguir mi servicio del servicio tradicional porque estoy agregando un poco más de valor. Entonces, creo que el diseño biofílico, como otras cualidades que no son más propias a los arquitectos, no digo que no lo puedan hacer otros, pero que son más naturales con nuestro quehacer, son herramientas que enriquecen nuestro valor y el que podemos aportar a los proyectos, y eso es una preocupación que debe ser de todos los días, de cómo desarrollar este tipo de capacidades y este tipo de conocimientos para incrementar el valor que como diseñadores podemos dar a los proyectos, porque es una forma de mantener eh, el campo de trabajo, distinguirlo a través de la calidad y la competitividad que nos da este saber hacer, que trasciende un poco el conocimiento convencional. Alberto. Gracias, don Víctor. Yo tenía un par de consultas. Una es, digamos, ¿quién compone o quién recomendaría que componga el equipo que lleva al sitio? Voy a poner el ejemplo. Porque, digamos, muchas veces nosotros somos solos. Y seamos serios, digamos, yo soy arquitecto, me tengo que lidiar con un ingeniero, con un eléctrico, con un mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ser honestos, solo el arquitecto tiene esa sensibilidad, no todos, pero la mayoría de veces el arquitecto es el único miembro de ese equipo que tiene la sensibilidad para hacer lo que usted dice, ir todo un día, sentarse, ver las plantitas, ver el arbolito, sentir algo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, mi pregunta es, ¿quién más o menos compone esos equipos cuando no es un equipo grande de diseño, digamos, como para un megaproyecto en el que hay un paisajista y todo, y usted sí lo puede sentar a ver plantas? Pero también sí hay algunas
prácticas buenas o metodologías para que uno como arquitecto, que es independiente, de poquitos vaya incorporando esto y mejorando su propia práctica? Lo que usted dice, dar un servicio extra y ser un poquito diferente. En mi caso, digamos, yo trato de integrar los árboles y la vegetación que encuentro completamente en mi proyecto. O sea, a mí me duele en el alma cortar un arbolito. Y si lo corto, siembro otros 10 arbolitos para compensar el arbolito que tuve que quitar. Pero eso no es todo mundo, no te lo exigen. Muchos clientes no le importa. Si estás en un proyecto, no tienen esa sensibilidad. Entonces, ¿como qué tipo de metodologías o consejos o recomendaciones usted le da a uno para mejorar uno su práctica en ese aspecto? Como crecer un Ve, poquito en eso y ser Al- más... Alberto, ve, Sí, si bien es cierto, la formación que hemos recibido nos da la posibilidad de ser un poco más, estar más cerca del despertar por nuestra sensibilidad con algunos de estos elementos. En el fondo todos somos humanos. Todos tenemos la capacidad de sentirnos provocados por las cualidades naturales. Aquí la estrategia y la táctica es cómo usted persuade al propietario de construir el equipo de trabajo y perfilar algunas cualidades que le vas a pedir al equipo de trabajo. Eh, al, al primero que tenés que convocar es al propietario en términos de apelar a su ser humano y esa atracción innata que cualquiera, indistintamente de la profesión, puede tener en relación con naturaleza. Hoy más sencillo que antes, porque antes tenía menos valor, hoy tiene mucho valor. Entonces, en la medida en que logres captar la atención del propietario, promotor del proyecto en relación con eh, esa cualidad innata de, de atracción con la naturaleza, em, trayendo a la experiencia personal del propietario, del promotor, cuáles fueron esos momentos más significativos de su relación con la naturaleza. Cuando logré evocar en él esos momentos en donde fueron importantes esas relaciones con la naturaleza, porque algo le evocaron, ahí ya lo tenías en un lugar en donde le puedes decir que el equipo debería apuntar hacia esa cualidad de experiencia, de calidad de experiencia que el proyecto puede darle a él y a las personas que están vinculadas con el desarrollo del proyecto. Entonces, lo más importante es apelar a la persona y a la atracción innata que todos tenemos con la naturaleza, unos más, am, más sensibles que otros, pero finalmente, al ser todos humanos, tenemos esa posibilidad. Entonces, es como que entrenes tus capacidades de convocar en el propietario y en el equipo que vas a formar esa cualidad humana y la cualidad de vínculo de personas más que profesionales o inversores o propietarios con el valor que la naturaleza ha traído a sus vidas en lo personal y cómo desde ahí entonces convocar al ejercicio de diseño para que esa vitalidad y esa riqueza que puede ser reconocida en cada uno de los que participan en sus experiencias de vida puede ser traída a mayor o a menor ambición, pero rescatada en el ejercicio de diseño del proyecto que se va a desarrollar. ¿Cómo la ves? sí. Y don Víctor, con lo que le decía, algunas recomendaciones para uno de poder empezar a generar eso, o sea, como ciertas, digamos, es que usted sabe que hay clientes que sí están muy conectados y son clientes que sí le encanta lo verde y quieren esto y no quiero que me quite esto y el lotecito tiene esos árboles, me los deja en paz, etcétera, etcétera, pero hay otros que no. Entonces, ¿cómo potenciar al que sí y cómo incentivar al que no? O sea, Bueno, es estrategias que, sencillas. claro, ahora, eh, siempre hay el que te va a decir que no, siempre va a haber el difícil. ¿Verdad? No es que todos te van a decir que sí de buenas a primeras, pero eh, es eso, es como desbordar el concepto de biofilia del arbolito, porque hay clientes que dicen, no, es que no tengo ni campo para un árbol.
o hay personas que te van a decir que es que el árbol me llena las cánonas de hojas y no dejan de tener razón. Es precisamente no al objeto, sino al, a la experiencia, a la vivencia, a donde hay que apelar. Hay que apelar a la vivencia de esos momentos que han sido más significativos de ellos en relación con la naturaleza, porque al final lo que, lo que esto busca no es sembrar necesariamente plantas, hay que desbordar el concepto de plantas. Tiene que ver con color, tiene que ver con luz, tiene que ver con ventilación, tiene que ver con figuras, tiene que ver con formas, tiene que ver con esa conexión con lo que está sucediendo en el entorno diario o anual, dependiendo de la estación o el momento del día. Tiene que ver con una cualidad de experiencia sensorial, tiene que ver con calidad y cualidad de disfrute. Nadie va a negarse a una experiencia de disfrute. Lo que tenemos que buscar es cómo traer a esa vivencia muy personal de quienes se involucran en el proceso de diseño y ejecución, a que esa experiencia de disfrute sea una motivación de logro con lo que se va a diseñar. Es decir, tenés que entrenarte primero en tus propias capacidades de reconocer eh, cómo tus propias vivencias se transforman en experiencias que puedes contar, de manera que puedas luego, más que por convencimiento, por descubrimiento, es decir, preguntas que haces más que argumentos que ofreces. Preguntas a las personas sobre cómo fue tu experiencia, cuál ha sido tu momento. Y cuando los tenés ahí, entonces ya trabajas cómo eso se puede llevar para que provoque en el uso del proyecto y el objeto de diseño ese tipo de experiencias en los usuarios y en las personas, que es un componente que puede ser trabajado. A veces la convocatoria no viene de ahí, sino a veces es muy dura, a veces tiene que ver solamente con costos. Ok, bueno, con costos. Todos hemos visto más frecuentemente cómo la ausencia o la abundancia de agua, el costo de los consumos energéticos, em, la, ah, ah, los efectos de edificios que le llaman el síndrome de edificio enfermo, que provocan en las personas, como una serie de estos elementos que impactan directamente la calidad de vida o la calidad de la finanza del propietario, del usuario, de los que van a promover el proyecto, cómo estos elementos en el largo plazo pueden ser eh, contemplados para evitar ese tipo de situaciones. Ahorita, por ejemplo, una de las razones más poderosas para compeler a los propietarios a buscar desempeños de insostenibilidad mayores, sobre todo los grandes que cuentan más la plata y lo hacen de manera más eficiente, es el concepto de activo varado. Los que más duros pueden ser a este tipo de razones, porque más miden de manera fría cuánto invierten y cuánto ganan, les interesa saber que esa inversión no va a quedar como un activo varado en el largo plazo por falta de agua o por un encarecimiento de su consumo energético o por su grado de exposición o vulnerabilidad a un fenómeno natural. Entonces, una razón poderosa también es explicarle cómo a futuro algunas de estas razones que no se contemplan pueden generar una pérdida importante del valor de su activo o completamente destruido, y cómo entonces la previsión y prevención que se pueda incorporar en el proceso de diseño le ayudaría a que su activo sea más resiliente a todos estos impactos que se prevén que puedan tener. Y ya cuando lo traes ahí, entonces empezás a desarrollar la otra parte de cómo adicionalmente, complementariamente,
o integrativamente, la experiencia del diseño biofílico va a contribuir de manera adicional a que no solamente el activo mantenga su valor, sino que sus usuarios, sus clientes, sus colaboradores, dependiendo de cuál va a ser la función final del objeto de diseño, van a tener más calidad em, eh, de bienestar. Al principio de las tres presentaciones hemos dado algunos datos duros sobre reducción de ausencia y por lo tanto más productividad en empresas, mejores rendimientos y concentración en rutinas y tareas productivas, de estudio, etcétera. Entonces también hay una serie de factores en el estudio de todo este componente de biofilia que se pueden utilizar como argumentos, razones para explicar cómo la consideración de todos esos elementos ayudan en el corto, pero con toda seguridad en el largo plazo, a que esa inversión sea saludable para la finanza y para las personas. No, Víctor, es que hoy es la primera vez que estoy en la charla. Lamentablemente me perdí las otras dos. Ok. Y realmente, digamos, para ser honesto, voy a ser un poco controversial con esto, pero hasta ahorita me encanta el término biofilia, porque para mí la arquitectura verde ya es un término, voy a ser grosero, muy prostituido. No implica una mejora en la calidad, implica seguir un montón de reglamentos escritos en un libro. O sea, no implica ninguna mejora real en calidad. Para mí el término biofilia me suena bonito, me suena muy interesante. O sea, si realmente quiero investigar más y aplicarlo, porque me suena integral, me suena realmente como un cambio. Lo que usted dijo ahora es calidad de vida, es generar emociones, es generar calidad, es generar otras cosas. No es seguir un reglamento por cumplir con un reglamento X, sino realmente tratar de mejorar por medio de la naturaleza la vida del usuario y la vida del edificio en sí, o sea, lo que es un edificio sano, un ambiente agradable. ¿Quién no le gusta estar en una oficina, en un ambiente donde usted se siente absolutamente agradable? Hay plantas, hay luz de día, tenés vista de la ciudad, ves una nube pasando. Entonces, no sé, es como normal para nosotros estar en contacto con ese tipo de cosas. Y no específicamente estar en cumplimiento de un reglamento X, en el que puede ser un cubo horrible, pero cumplió con que el material tiene 20% menos de algo, pero no lo hace verde ni de calidad realmente. No, no, correcto. Entonces, por ahí ando, créame, me interesa mucho y me gustó. De hecho, sí pienso investigar más. De, de, Siempre lo he de aplicado de manera muy, eh, intuitiva. sí, pero ya le digo, me duelen los arbolitos. A mí en un proyecto me dejaron diseñar un lobby, había dos árboles y yo no me atreví a cortarlos, diseñé el lobby alrededor de ellos. Entonces llueve y se vive y el árbol está ahí y hice bancas debajo de ellos. Si se moja y si no, se pasa al techo. Ujú. Entonces, ese proyecto fue muy lindo y me dejaron hacer eso. Y ahí está, es precioso. Bueno, no necesariamente es el objeto de la presentación, pero quiero aprovechar lo que usted dice sobre el Sí. concepto Ay. prostituido. ¿Ven mi pantalla? Sí, pensé que había sido yo que me desconecté de la reunión, persone. No, ahora No, sí se ve bien. este esquema es fundamental. O sea, eh, está lo convencional, está lo verde, todavía inclusive hay un nivel más que se llama high performance y está sostenible. Pero todo esto forma parte de un paradigma de ser simplemente menos malos, pero están dentro del Muy, paradigma muy claro. de lo degenerativo. Yo no quería decirlo por aquello, pero está clarísimo. Y la sostenibilidad como meta, que durante 35 años, o más bien como 50 años, ha sido el paradigma, en realidad ya está obsoleta porque la sostenibilidad ya no alcanzó para revertir ese proceso degenerativo y por eso todo el concepto de biofilia inclusive se inscribe dentro de este otro cuadrante que es el diseño regenerativo o la práctica regenerativa del diseño que pasa por procesos de restauración, de reconciliación y de regeneración, porque todo lo demás es, como usted bien lo dijo, se prostituyó no tanto porque se volvió moda y todo el mundo quiere ponerse la camiseta, sino porque sigue siendo parte del mismo paradigma de práctica y pensamiento. Por eso, inclusive, el proceso de diseño tiene que evolucionar y dar un salto cualitativo. Y aquí soy crítico y muy crítico em, de que mucho del problema que tenemos en el país viene predeterminado por una estructura de cobro de honorarios que se vuelve un carrito para ir echando servicios y cobrando por ellos y se olvida
de la seriedad de lo que es un proceso de diseño y la maduración que este requiere para poder entregar objetos y proyectos mucho más comprometidos y maduros con todos estos criterios. Y eso es conspirativo para el valor de lo que hacemos y de lo que entregamos. Completamente de acuerdo, don Víctor, de hecho. Y esa gráfica fue más que clara. Por eso le decía, para mí no es guindarse una medallita, es realmente hacer algo Correcto. consciente. Bueno, no les quiero quitar más tiempo, creo que nos pasamos como 5 minutos, Ger, así es que le devuelvo el Sí, floor, el piso. gracias, Víctor. En realidad, como siempre, muy bien, excelente la charla. Creo que, Alberto, no sé si vos sos arquitecto de proyectar, pero en nuestro canal de YouTube están las dos charlas anteriores de Víctor, por si querés verlas, ahí Sí, están. Gerardo, de hecho, ahorita en un rato las pongo, ya las apunté en mi bitácora exactamente. Además, ya te Ok, digo, me gustaría investigar más del tema. gracias, Alberto. Entonces ahí puedes y también ahí Víctor dejó el contacto y puedes hablarte con Víctor y todo. Esta es la maravilla de lo que sucede ahora con, con esta comunidad y con la conexión que tenemos entre colegas, que estamos como muy abiertos a todo y eso es importantísimo. Víctor dijo algo que es importante, Víctor, y me hizo reflexionar. eh, eh, el tema de la competencia. Ahora tenemos que armarnos más, tenemos que tener más armas, tenemos que ofrecer más producto, tenemos que tener más áreas donde podamos ofrecer más a los clientes para poder ser más competitivos, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, eso me quedó muy bien y me parece excelente. No voy a pasarme más, yo creo que vamos a terminar aquí, Víctor, para que podamos descansar. Entonces, les agradezco muchísimo. Voy a detener la grabación, pero muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias por todo. Con Permíteme un gusto. segundo, permíteme un segundito.